tal, mis amados hermanos? ¿Algo pasó? ¿Qué tal, mis amados hermanos? Bendiciones, ¿cómo están? ¿Me escuchas, Boris? Sí, se escucha muy bien. Y me llamaron, no me llamen, por favor. Ay, Dios mío, no me llamen. Ay, Dios, espérame. Por favor, se los pido. ¿Ah, me escuchas? Sí, te escucho. Adelante. Ok, ahí entró. Ahora sí entró Dani. ¿Cómo estás, Dani? Bendiciones, mi hermano José Luis, bendiciones, Brooklyn. Bendiciones. Listo. Sí, mi hermano, te escuchamos. Bien, empezamos entonces. Sí, mi hermano, claro que sí. Bien, mis amados hermanos, que Dios los bendiga mucho. Les saluda su hermano en Cristo, Daniel Tocayo. El día de hoy vamos a tener un debate sobre el tema de la infalibilidad papal. Estarán debatiendo nuestro hermano en Cristo, José Luis Ramírez, y nuestro amigo Boris Glenn. Bien, el formato de este debate es 15 minutos de argumentación, 10 minutos de refutación, 3 preguntas intercaladas con contrarrespuesta y finalmente una conclusión de 5 minutos. Quien va a empezar en este debate es el apologista católico Boris Glenn. Bien, antes de empezar, quiero pedirles que se presenten. Quiero darle un minuto a nuestro amigo Boris Glenn que se pueda presentar. Le voy a tomar un minuto. Adelante. Claro que sí, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en cualquier horario que nos estén viendo. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana, les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Yo vengo a defender pues lo que es la infalibilidad papal. Es un punto muy, muy importante para la doctrina católica, es algo medular. Ahora, también voy a saludar a los canales que están transmitiendo simultáneamente, que es Católico PIT, es Católico Nicaragua PIT, el segundo canal José Garro, Huella Católica, Betty Valenzuela, y mi canal por último, que se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana. Denle like, compartan, rompan el botón de me gusta, que vamos a estar saliendo también por esos canales a la misma vez. Adelante, Danito Tocayo, gracias por darte cita, gracias por darse cita también a Luis Ramírez, que precisamente es nuestro segundo debate, a ver cómo nos va, a ver cómo le va en este mismo debate. Adelante, Dani. Muchas gracias, Boris. Entonces, tiene un minuto de presentación mi hermano José Luis. Bendiciones, adelante.
Bueno, muchas gracias a Dani y al apologista católico Boris. Mi nombre es José Luis, soy colombiano, radico en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en México, y aquí, por supuesto, vamos a defender lo que sería el evangelicalismo en general, ¿sí? Respecto a lo que sería si es bíblico o no es bíblico la infalibilidad papal. Ese es el tema. Bendiciones. Bien, muchas gracias. Como se ha acordado entre ambos debatientes, la primera persona en exponer sería Boris Glenn. Cuando esté listo, me avisa para tomarle el tiempo. Boris Glenn, tu micrófono está apagado. Me avisa cuando estés listo para tomarte el tiempo. Claro que sí, estamos total y completamente listos para... Cuando empieces, te toma el tiempo. Ok, gracias. Pues bueno, nosotros vamos a ver precisamente que la infalibilidad papal es total y completamente bíblico. No solamente lo decimos nosotros, sino también te lo dicen los mismos eruditos protestantes, te lo dicen exactamente los mismos eruditos católicos, te lo dice la Biblia, te lo dice la historia de la Iglesia, la historia universal, te lo dice incluso las historias de, digámoslo así, de Trajano, de Diocleciano y del mismo joven Plinio, te dicen explícitamente y te dan razón de que sí había una cabeza en la misma iglesia. Esta cabeza se llama pues el primado, esta cabeza se llama el Papa, bueno, lo conocemos como el Papa, es pues el obispo de Roma. El obispo de Roma pues precedía y también era pues el que daba, digámoslo así, las decisiones dentro de un concilio cuando todos estaban total y completamente en disgusto, cuando todos estaban, digámoslo así, con incertidumbre, tras su ministerio de defender la fe, de afirmar la fe de sus hermanos, como te dice en Lucas capítulo 22, versículo 32, que tenía esta misión, pues el mismo apóstol San Pedro, que deja a sus mismos sucesores la misma misión. Entonces él tiene que dar testimonio y tiene que afirmar la fe de los hermanos. Y con respecto a esto, este mismo Santo Padre es el que dice y dicta también a ex cátedra, y esto es algo muy importante para que todos ustedes pues puedan tener en cuenta. Si tal vez alguna vez ustedes han escuchado algún comentario, y esto tengo que decirlo antes para comenzar, porque cuidado que se haga, digamos, un embrollo, bolas, como quieran decirlo, en el debate, cuando nos presenten y nos digan, no, pero el comentario del Papa dijo esto y el comentario del Papa dijo este otro. Bueno, el Papa puede tener comentarios, pero la infalibilidad radica explícita y textualmente en la autoridad universal, que se da pues más que todo en los mismos concilios. A estas palabras se llama a ex cátedra. Cuando habla ex cátedra el Papa, recién se toma en cuenta la infalibilidad, o sea, ahí es donde dice que está asistido por el mismo Espíritu Santo, está asistido por el mismo Dios y no puede fallar en los términos de la misma doctrina, no lo puede hacer y tampoco puede contradecir a la doctrina ya establecida ni a ningún dogma ya establecido. Por consiguiente, esto tiene que ser revelado total y completamente por Dios, y así lo hemos visto en nuestros dogmas, porque precisamente cada uno de estos dogmas se complementan, ninguna de estas pues se contradicen, y esto lo sabemos y lo hemos explicado y lo vamos diciendo a lo largo de todos estos mismos debates. Así que ustedes van a ver explícitamente aquí que es evidente lo que hace pues el mismo Espíritu Santo con la misma Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Quién le deja este mismo título al mismo Papa? ¿Quién le da esta misma autoridad al mismo Papa? Pues es el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo quiere que el mismo Papa, que el mismo obispo de Roma sea pues el encargado de las llaves primeramente. Y esto es un punto muy importante porque precisamente aquí se prueba que el mismo San Pedro es precisamente el que tiene las llaves y goza de esta misma infalibilidad. Ningún otro tiene estas mismas llaves del reino de los cielos y a ningún otro se le ha entregado directamente y le ha dicho, estas son las llaves, las cuales tú tienes el poder. Ningún otro. Por consiguiente, los otros tienen un adherimiento a la misma doctrina petrina, tienen un adherimiento a esta misma iglesia que ha sido instituida y establecida por el mismo, Señor Jesucristo, al mismo Papa, bueno, al mismo Papa, al romano pontífice, o mejor dicho, al mismo obispo, al pastor universal, llamémosle así. El Concilio Vaticano I, por ejemplo, ecuménico de 1870, define de una vez por todas el dogma de la infalibilidad papal de la siguiente manera, y dice, enseñamos y definimos que es un dogma divinamente revelado,
que el romano pontífice cuando habla, y escuchen muy bien esta parte, y esto es algo muy importante que ustedes tienen que tenerlo durante todo el debate, tal vez nos presenten ¿qué te digo? Unas palabras, por ejemplo, del Papa San Pío XII, por ejemplo, ¿no? Algunas palabras que él haya dicho, pero no, tiene que estar a ex cátedra. Si a nosotros no nos demuestran que las palabras que contradicen a alguno o enseñan una doctrina que no está establecida en la iglesia y es una opinión del Papa, pues el Papa puede tener cualquier opinión, pero cuando habla a ex cátedra es precisamente la infalibilidad, es donde se da pues la infalibilidad. Y por eso te dice el dogma de nuestra Iglesia Católica, enseñamos y definimos que es un dogma divinamente revelado, que el romano pontífice cuando habla, ahí está, cuando habla a ex cátedra, ahí está, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando en el ejercicio del oficio del pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina sobre la fe o sobre la moral para que ha de tener la Iglesia universal. Es por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, poseído de aquella infalibilidad con la que el divino Redentor, o sea, hablando del Señor Jesucristo, quiso que su Iglesia fuera dotada para definir la doctrina sobre la fe o la moralidad, y que por lo tanto tales definiciones del romano pontífice no son por sí mismas, ahí está, no son palabras del romano pontífice en su singular pensamiento, no, esas palabras no son ex cátedra. ¿Cuáles son las palabras ex cátedra? Dice, por lo tanto, tales definiciones del romano pontífice son por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables, ahí está, irreformables. Y te sigue diciendo, ese mismo concilio primero te dice, a menudo se hace la acusación de que la Iglesia Católica inventa dogmas al final del juego, que no estaban presentes en siglos anteriores. De hecho, el papado y la infalibilidad papal han existido desde los primeros días de la Iglesia, comenzando con el apóstol Pedro y lo que él y los otros cristianos creían acerca de su liderazgo y su jurisdicción. Sin embargo, como era de esperar, tanto el oficio del Papa como la noción de la infalibilidad papal sufrieron un gran desarrollo a lo largo de los siglos. Para ilustrar cómo la definición de 1870 se basó en los siglos de reflexión y la práctica, vamos a ver que esta misma, ¿qué te digo? La enseñanza del mismo San Francisco de Sales, a la cual yo me voy a remitir porque es el apologista y nosotros sabemos explícitamente que en la misma historia, este es el apologeta o el apologista de todos los apologistas, apologeta de apologetas. No hay otro más grande que en San Francisco de Sales. Si tú me vas a hablar, por ejemplo, de un Lutero, San Francisco de Sales se lo baila bonito. Si tú me vas a hablar de un Calvino, San Francisco de Sales le da pues una gran y tremenda cátedra. Si tú me vas a hablar, por ejemplo, de John Smith, San Francisco de Sales le va a dar pues una tremenda paliza, porque San Francisco de Sales, por eso, en toda la historia universal, de toda la iglesia inclusive, se le llama el apologista de la cristiandad, el apologeta, por eso es que es apodado el apologeta. ¿Y qué te dice San Francisco de Sales alrededor de 1596? Cuando enseña, dice, a toda la iglesia como pastor en materia general de fe y de moral, entonces no hay sino doctrina y verdad. Y de hecho, todo lo que dice el rey no es una ley o un edicto, sino solo lo que dice un rey, como rey y como legislador. Entonces, todo lo que dice el Papa no es de derecho canónico, ahí está, y esto tienen que reconocer, solamente cuando habla ex cátedra, el Papa puede gozar de esa infalibilidad. Pero sus opiniones personales o sus declaraciones que pueda hacer, digamos, en cualquier tiempo, eso no es ex cátedra, o sea, no está dentro de esta misma infalibilidad. Dice, no es derecho canónico, ahí está, no es derecho canónico en sí, no es un derecho canónico cuando el Papa tiene una opinión, no. Cuando habla ex cátedra recién se convierte en canónico. Dice, ni de la obligación legal, ahí está, nosotros legalmente no estamos obligados, o sea, no es una norma eclesiástica. La iglesia no puede seguirla, o algunos pueden seguir, pero no es una norma eclesiástica cuando no se habla ex cátedra. Tal vez me presenten comentarios de papas que aluden, digamos, a bastantes doctrinas, que contradicen otras, o que no están claros en otras doctrinas, pero eso no es hablar a ex cátedra. Así que tendrían que demostrarme, incluso con los mismos concilios, cuando el Papa dice, proclamamos a ex cátedra, que esto es así, y que se haya equivocado un Papa, hablando ex cátedra. No hay. En toda la iglesia, en toda la historia de la Iglesia Católica, no hay ni una sola equivocación hablando a ex cátedra, y se han definido dogmas, obviamente hablando ex cátedra. Así que cualquier opinión personal de los papas puede fallar o no.
pero cuando se habla ex cátedra goza de infalibilidad, no se puede fallar. Entonces espero que lo haya comprendido y espero que no pierda su tiempo en darme, digamos, algunos argumentos, porque yo sé cómo, digamos, se manejan ellos y dicen, no, pero como se portó así es algo que no, tienes que entender que el Papa cuando habla ex cátedra recién se hace canónico, que el Papa cuando habla ex cátedra recién es infalible, pero cuando da una opinión personal ahí puede equivocarse o no. Espero que puedan comprender. Y dice, ni de obligación legal, debe tener la intención de definir y establecer la ley para las ovejas y debe guardar el debido orden y la forma. ¿Cuál es la forma? Pues bueno, después puedo darte, digamos, los requisitos, etcétera, que se necesita llenar para poder ser una palabra ex cátedra o para poder ser algo infalible. Dice el mismo San Francisco de Sales, erudito de eruditos, apologistas de apologistas, apologeta de apologetas, es el más grande. Yo pienso que a San Francisco de Sales no le iguala ni Calvino, ni Lutero, ni ningún otro, digámoslo así, disidente de la Iglesia Católica. No hay comparación con San Francisco de Sales. Y dice, no debemos pensar que en todo y en todas partes su juicio es infalible. Ahí está, otra vez para todos los que están escuchando y también para Luis, para el mismo Danito Tocayo, que si vamos a tener tal vez algunas futuras conversaciones sobre el respecto a este tema, dice, no debemos pensar que en todo y en todas partes su juicio es infalible. Eso no lo debemos pensar, porque puede equivocarse, sino solo cuando juzga sobre una cuestión de fe, solo cuando juzga, cuando hace de juez, cuando habla ex cátedra, cuando se pone y antepone la autoridad, cuando reclama, digámoslo así, cuando invoca su misma, ¿qué te digo? Su mismo lugar, esa misma silla petrina, ese mismo primado, o digámoslo así, esa misma autoridad que tiene sobre todos los demás apóstoles. Dice de esta misma manera, sino solo cuando juzga sobre una cuestión de fe, en cuestiones necesarias para toda la iglesia. Ahí está, en cuestiones que necesarias para toda, ahí está, para toda, otra vez, para toda la iglesia. Porque en casos particulares, ahí está, porque en casos particulares, lo que yo te decía, que dependen del hecho humano, puede errar. Ahí está, que dependen del hecho humano, puede errar. Por ejemplo, si tú le preguntas al Papa o me preguntas a mí, perdón, si nos preguntas, por ejemplo, de política, hablándome de un personaje en específico, tal vez pueda conocerlo, digamos, pues superficialmente, pero si me preguntas de un concepto y yo te doy otro concepto como respuesta, estoy fallando, me estoy equivocando, o sea, no lo conozco todo, no lo sé todo. En ese sentido, el Papa también puede equivocarse porque no es un político, no es un ecónomo, no es alguien experto en esos mismos temas. Sí se puede equivocar, en medicina igual se puede equivocar, etcétera. No está hablando ex cátedra. Cuando se equivoca en ese mismo sentido, cuando da su opinión personal, no está hablando ex cátedra y por consiguiente no es infalible. Solo cuando habla ex cátedra, cuando goza de este mismo juicio universal, otra vez juicio universal, puede ser infalible. Ahí está. Y te dice, para toda la iglesia, porque en casos particulares que dependen del hecho humano, puede errar. Ahí está, puede errar. No hay duda, aunque no nos corresponde a nosotros controlarlo en estos casos, sino con toda reverencia, sumisión y discreción. Ahí está. Los teólogos, hablándote de la mayoría de los teólogos o hablándote de la Comisión Teológica Internacional, que es la encargada pues de estudiar todos estos mismos temas, a los cuales pues yo pienso que ninguno de los mismos debatientes que estamos aquí puede llegar, digamos, siquiera a una cabeza de ellos, siquiera una cabecita de esa Comisión Internacional de Teología. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque estos son expertos de expertos. Toda su vida se han dedicado a estudiar, a tratar, a analizar, etcétera. Entonces, los teólogos han dicho... 2 minutos. Ok, gracias. Los teólogos han dicho en una palabra que puede errar en cuestiones de hecho. Ahí está, puede errar en cuestiones de hecho. Como te digo, puede lanzar una palabra. Es más, incluso puede lanzar una palabra, digamos, una palabra, ¿qué te digo? Mala para nosotros, ¿no? Puede lanzar, porque está, digámoslo así, hablando humanamente, o sea, no hay ahí una infalibilidad. Puede, digamos, tener una actitud como tuvo el mismo San Pedro con referente a los mismos judíos y a los mismos paganos, puede hacerlo, eso se llama cuestiones de hecho. A eso se le llama cuestiones de hecho, hablándote teológicamente. En cuestiones de derecho y no en cuestiones de hecho, hablándote en cuestiones de derecho,
que puede ser, ¿qué te digo? En cuestiones de hecho puede errar extra cátedra, y a eso se le llama pues en teología extra cátedra, fuera de la silla de Pedro, significa. Esto es como particular, por escritos, por mal ejemplo, por palabras que haya dicho, etcétera. Puede errar, porque no invoca esa misma ex cátedra. Pero no puede errar cuando está pues in cátedra, o sea, en la silla de Pedro, dentro de ese mismo papel, dentro de esa jurisdicción, dentro de ese mismo, ¿qué te digo?, legado del mismo Pedro. No puede errar cuando te habla in cátedra, y yo quiero que me demuestre si algún papa ha errado in cátedra o ha errado ex cátedra. No se puede hacer. Por eso te dice San Francisco de Sales, cuando se propone hacer una instrucción y un decreto para la guía de toda la iglesia, no puede errar. Cuando quiere confirmar a sus hermanos como pastor supremo y conducirlos a los pastos de la iglesia, no puede errar. En cuestiones de fe, no puede errar. Dice, y concluyo con esto, pues entonces no es tanto el hombre quien determina, resuelve y define, cuando es el Santísimo Espíritu Santo por el hombre, el cual el Espíritu Santo, según la promesa hecha por nuestro Señor a los apóstoles, enseña toda la verdad a la iglesia. Entonces vemos aquí que es el Espíritu Santo que habla cuando es infalible. Le he regalado como 10 segundos más, ¿ok? Para que termine la idea. Muy bien, esta ha sido la exposición, la primera exposición y argumentación del apologista católico Boris Glenn. Vamos a mandar un saludo a todos los hermanos que se están conectando y les pedimos que compartan este debate en los grupos de Facebook para que otras personas, otros hermanos lo puedan estar viendo y puedan deleitarse de este tiempo de debate. Muy bien, ahora le toca también a nuestro hermano José Luis, que va a estar argumentando en contra de la infalibilidad papal, y cuando me diga que está listo, yo le prendo el cronómetro para que corra el tiempo. Me avisa, por favor. Sí, mi hermano, tiempo. ¿Me avisas? Adelante. ¿Me avisas, mi hermano? Sí, ¿Me avisas? adelante. Ah, ok, bueno, muy buenas noches. Bueno, aquí vamos a presentar evidencia claramente de que, pues, por supuesto, la doctrina o el dogma de la infalibilidad papal, pues, sencillamente no es bíblico, es algo extrabíblico, algo inventado por los hombres, es una doctrina de hombres. Entonces, primero que todo, vamos a argumentar o vamos a rearguir claramente que, como lo dice, ¿verdad? Lo estaba diciendo Boris, ¿verdad? Fue un mismo papa que declaró esto como dogma, es decir, pasados muchos siglos se empieza a dictaminar que es algo establecido como dogma, ¿verdad? Más allá, por allá en el año de 1870, por el Papa Pío IX, dice que el pontífice de Roma, cuando habla ex cátedra, es decir, al cumplir el oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, estado de infabilidad. Entonces, al definir doctrina tocante a la fe y a la moral, ¿verdad? Pero entonces vemos aquí una total contradicción. ¿Por qué? Porque si eso se creía, es decir, si se citan textos del Nuevo Testamento para decir que bajo lo que se le dice a Pedro en Mateo 16, 18, en Lucas 22, 32, etcétera, 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 de ahí se empieza a implantar que mire, que de una manera él tenía una supremacía o una primacía y una infabilidad, es decir, que si se cita algo desde Pedro hacia acá, entonces por consiguiente todos los papas, entre comillas papas, se tiene que tener, que tengan una infabilidad. El problema es que si viene a ser promulgado como dogma hasta el año de 1870, la pregunta es, entonces todo de ahí para atrás no era dogma lo que hablaba el Papa, incluso que fuera ex cátedra o no fuera ex cátedra. Entonces tendríamos que preguntarnos eso. ¿Por qué? Vámonos a remitirnos a las pruebas, ¿verdad? Han habido excomulgaciones de parte de un papa contra otro papa, incluso contra los ortodoxos, que en una carta del Santo Oficio, por allá del año de 1800 y tanto, ahorita no tengo ese dato en el Désinger, nos dice que el mismo Santo Oficio le escribió a unos obispos, imagínense, a unos mismos, me avisas cuando vaya a tener 2 minutos, ¿verdad? Que los mismos obispos de Inglaterra no tenían que estar peleando con los grecocismáticos, ni con los anglicanos, ni con otras confesiones de fe, porque para ellos también eran católicos. Entonces la pregunta es que es un doble discurso, es decir, ¿cómo es que si estos ortodoxos estaban prácticamente excomulgados por un papa, la pregunta es, ¿será que era una infabilidad? Sabiendo que, como dice, ¿verdad? Y como citaba
el mismo catecismo católico. Yo podría citar el catecismo, el numeral 890, el numeral 869, el numeral 889, el numeral 828, es decir, son una serie de numerales donde se explique, ¿verdad?, donde esa infalibilidad se le transmite o se le da a la iglesia. Y también en el numeral 891 se le da a el sumo pontífice, es decir, al sucesor de Pedro. La pregunta es, ¿cómo es posible que si el mismo catecismo dictamina que hay una infalibilidad en la iglesia, incluso para doctrinas de fe, y eso no me lo invento yo, eso está en el numeral 891, que contradice el mismo al 890, ¿verdad? Es decir, al 890 se le da dice que se le data, es decir, Cristo dota de infalibilidad en materia de fe y de costumbre a los pastores, en el 890, porque viene diciendo, ¿verdad? Está diciendo que se le dota eso a la iglesia, pero viene al 891 que se le dota algo especial o una infalibilidad que dice que abarca todo el depósito en la revelación divina, eso aplicado al sucesor de Pedro. La pregunta es, ¿cómo entonces, que si tiene una infalibilidad el mismo magisterio o la misma eclesía, cómo es que la misma eclesía va y anatematiza y excomulga a una iglesia que la considera hermana? Eso son puras contradicciones, eso aquí no lo entiendes, eso es un camote, esto no entiende nada, absolutamente nada de esto, ¿sí? Entonces, primero también hay que entender otra cosa para referirnos a esto, ¿verdad? Porque Boris, ¿verdad? Bueno, sé que no es la parte de refutar, pero ¿verdad? Él tiene que demostrarme bíblicamente en dónde se encuentra esa infalibilidad de Pedro, dónde está Pedro hablando infaliblemente. Entonces, él simplemente va a alegar que no, es que a él se le dio una primacía o eso, y entonces, como se le da una primacía, entonces tiene lo que sería un máximos pontifex, máximos sobre los otros. Incluso el mismo San Agustín, en el libro que habla sobre la de Trinitate, nos dice que lo que hacía el pontífice de Roma, el mismo pontífice de Constantinopla lo hacía ahí, es decir, lo que dictaminaba para la iglesia local de Roma, lo mismo hacía el mismo pontífice, ¿verdad?, de Constantinopla, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está esa primacía de unos sobre otros? Porque no se entiende que legalmente, eso es lo que se llama, en términos legales, eso se llama primus inter pares, o primero entre iguales, es decir, no había una cabeza suprema dentro de la iglesia que estuviera sometiendo a los demás, o que todos los demás estaban constituidos cabezas, pero por debajo esta cabeza. Eso no lo encontramos en la misma escritura, eso es un invento católico, cuando la escritura nos dice que solamente es una cabeza y uno solo el cuerpo, y dentro de lo que es la masa del cuerpo, el mismo cuerpo está constituido por todos los pontífices, porque todos ellos son de una misma naturaleza. El único que es la cabeza es Cristo Jesús, no una cabeza, Cristo Jesús, invisible, y aparte otra cabeza visible, Pedro, cuando Pedro ahorita está muerto. Entonces él me tiene que comprobar cómo es que Pedro puede hacer ahorita la cabeza visible si está muerto. Eso es una total contradicción, ¿sí? Entonces, para eso yo podría citar al mismo San Agustín. Eso está por allá en el Sermón 295. Dice, cuando se le cita a Mateo 16, 19, dice, después de todo, no fue un solo hombre quien recibió esa llave, sino la iglesia en su unidad. Así es la razón de la preeminencia reconocida de Pedro. Es decir, no una cabeza por encima de los demás, no, sino que él representando a la iglesia en ese contexto. Pero la pregunta es, ¿dónde es que se le entrega, dónde vemos esa sucesión de llaves dándosela a otro, y que ese otro es la cabeza de toda la misma iglesia en ese contexto? Y eso es una total contradicción, porque estaríamos diciendo que el fundamento, ¿quién es Cristo Jesús? Por encima hay otros 12 fundamentos, pero al mismo tiempo todos los sucesores de Pedro, al ser los sucesores de Pedro, entonces también serían fundamentos dentro de lo que sería la misma iglesia. Eso sería una burla, ¿verdad? Entonces, para empezar, en Mateo 16, 18, en el texto griego, vemos lo que se llama un artículo monádico, cuando le dice sobre esta la piedra. Entonces él me tiene que comprobar que en Mateo 16, 18, para que esa Petra, ¿verdad?, o esa preeminencia sea Pedro, me tiene que ser de igual o idéntico a Cristo Jesús, para que sea una piedra rechazada, según el Salmo 118, 22 al 24, e Isaías 28, 16. Incluso en la Vulgata Latina, incluso el mismo Jerónimo, ellos entendían la diferencia, que Petrus era Pedro,
y Petram, Jesús. Y si nosotros vamos en la Vulgata Latina, de la Petram a todo el Antiguo Testamento, nunca se le habla a una persona en sí, o era una masa rocosa, o sencillamente tipificaba a Cristo Jesús. En los textos, ¿verdad? Vemos en muchos textos, Éxodo, creo que es Éxodo 19, se le aplica a la roca que lo seguía, pero Pablo nos dice en 1 Corintios 10:4 que esa misma roca era Cristo Jesús, es decir, para que socavar esa supuesta preeminencia de Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿qué más vamos a demostrar aquí sencillamente, verdad? Dice en el numeral, ojo con lo que voy a plantear aquí, en el numeral 2035, en el numeral 2051, en el numeral 828, en el 869, en el 889 y en el 890, 891, vemos una serie de contradicciones y vamos a entrar a explicar. Dice en el 2035, infalibilidad asegurado por el carisma en el autor de Cristo, en todo el depósito de la revelación divina. ¿Sí? Pero, es decir, en el numeral 2051 se refuta a sí mismo y refuta al 2035. ¿Por qué? Porque dice que la infalibilidad magisterial, que tanto en funciones será infalibilidad papal, es decir, al colegio cardenalicia con lo que sería el papa. Entonces, al fin, ¿quién tiene la preeminencia? ¿Los papas sobre el magisterio o el magisterio sobre el papa? Eso no se sabe. Incluso en el 828, como estaba diciendo anteriormente, pone en duda igualmente esa infalibilidad del magisterio apostólico de Roma, ya que como asegura que tal canonización, ¿verdad? En verdad es santo es decir, a los ojos de Dios. Es decir, si yo me voy al numeral, permítame lo cito, numeral 828, lo voy a leer. Dice, al canonizar, es respecto a la canonización, a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes, han vivido en fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder espíritu de santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos intercesores. Lumen Gentium 40, del 48 y 51, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero dice, en efecto, al final, en la última parte, dice, en efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica, de su ímpetu misionero, es decir, que de alguna manera representa que esa iglesia tiene esa medida o ese manantial infalible, pero la pregunta es, ¿no se lo está dando sencillamente aquí a la cabeza suprema, como si lo dice el numeral 891? Es decir, son puras contradicciones en el mismo magisterio, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? En el numeral 869, vamos a leer también el numeral 869. Dice, la iglesia es apostólica, está edificada sobre los sólidos cimientos, los 12 apóstoles, Apocalipsis 21:14, es indestructible, Mateo 16:18, es manantial infaliblemente en la verdad. Bueno, si se le da ahí es manantial infalible a la iglesia, la pregunta es, entonces, ¿cómo es que han habido papas que se contradicen unos a otros? O, por ejemplo, que me explique a mí sobre la constitución dogmática de Benedicto XIII, contradiciendo al mismo antecesor de él, creo que era Juan 21 o 22. Es decir, este Benedicto XIII, que persiguió a los mismos franciscanos, viene a decir en su Benedictus Deus, ¿verdad? Algo que se tiene que creer acerca del purgatorio, que en los sermones el papa anterior lo estaba negando. Entonces me tiene que explicar eso, cuando se supone que constitutivamente la iglesia en el papado anterior tenía que haberle dicho a ese papa, oye, estás mal, porque no puede ser esto, hasta que llega el otro, y que incluso estaba en vida, ¿verdad? Sabía, o en los mismos sermones de esta persona, o el contenido de los sermones de este papa anterior dictaminaba algo que viene Benedicto XIII a contradecir, ¿verdad? En su Benedictus Deus, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? En el numeral, en el 124, ¿verdad? Al citar bueno, vamos a citar el 124. Espérame a ver si lo tengo por aquí. Pero más o menos nos dice algo así, el numeral 124. Déjame, aquí lo busco rápidamente. Al citar la palabra de Dios como la unidad definitiva de la revelación divina. Entonces, sencillamente eso es un pacatazo. Dice, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Dei Verbum, capítulo 17. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. La pregunta es, ¿cómo es que si los escritos, que supuestamente, bueno, verdad, por la historia sabemos que Damaso I dijo que era palabra de Dios, la pregunta es, si en la misma Iglesia Católica reconoce qué es la palabra de Dios, y el mismo numeral 124, ¿verdad? La pregunta es, ¿será que ella habló o no habló ex cátedra para decir que es una verdad de fe? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que dice en el numeral 124 que estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina? Si esa es la revelación divina, bajo lo que dijo Damaso I, la pregunta es, ¿cómo es que muchos siglos después vienen a definir algo que ni siquiera se puede comprobar por la sola escritura? Es decir,
hagan algo que tiene una primacía, que tiene una autoridad, incluso es cátedra, pero con eso mismo es cátedra. Este Pío IX prácticamente anula lo que dijo en este caso Damaso I, o todos los demás que dijeron que era y que no era palabra de Dios. Entonces dicen, el mismo numeral, su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, enseñanzas, pasión, etcétera, etcétera. Eso está en el Dei Verbum, capítulo 20. La pregunta es, si eso está constituido en el Dei Verbum, capítulo 20, y eso es prácticamente la revelación divina, y eso sí es lo que cree el cristiano. ¿Qué es lo que cree el cristiano? Lo que se puede comprobar por la Escritura. Eso sí se puede comprobar por la Escritura. La pregunta es, ¿qué necesidad necesitamos de una infalibilidad que es cátedra? No la necesitamos, se anula, se contrarresta. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, yo sé que aquí en la parte no es nada para demostrar si Pedro tenía la primacía o no. Esto más que nada es la infabilidad, ¿verdad? Ese era el tema. Centrémonos en el tema. Yo puedo aquí traer mismos padres de la iglesia para explicar que no había ningún primado, ¿verdad? ¿Sí? Sino más bien, como yo le explicaba, un primus inter pares, primus inter pares, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? La pregunta es, volviendo al numeral 114, es decir, si para lo que sería, perdón, para el numeral, para la canonización, la pregunta es, si canónicamente se decreta un santo y lo ponen en el santoral católica, la pregunta es, ¿cómo vamos a creernos el cuento de que esa persona es declarada como santo si eso solamente lo sabe Dios? Es decir, el Papa hace o tiene el título de Dios aquí en la tierra. Él se sienta en el trono entre comillas, de Dios y dice ser Dios, porque dicen algo que no se puede comprobar con las Escrituras y no solamente eso. Dicen que, bueno, esta persona sí es santo bajo todo un escrutinio, pero la pregunta es, ¿cómo se puede eso explicar con el numeral, ¿verdad? 2070 y con el numeral 124 que estaba citando? Si precisamente el numeral 124 me está diciendo que lo que está escrito es lo definitivo, la verdad definitiva, la revelación divina. Entonces ese es el riesgo. Ahora, no negamos que muchos de esas personas pudieran ser santos, claro que sí, pero eso solamente Dios lo conoce. Es decir, hasta dónde llega el catolicismo romano, ¿verdad? Ahora, vamos a contradecir también, a mostrar más que nada la contradicción. Numeral 2070, se menciona los 10 mandamientos como pertenecientes a la revelación de Dios, tal como lo estaba diciendo el numeral 124. Pero la pregunta es, ¿cómo es que este mismo magisterio infalible bajo el numeral 889, 869 dice que ese decálogo se cambió? Si vamos a la Escritura, vemos que el catolicismo romano cambió el decálogo por otro decálogo. Se anula el numeral 20. Tiempo, mi amado hermano. Sí, discúlpeme. Ya se acabó su tiempo. Le di 10 segundos también de tiempo, como le di a Boris Green. Bueno, entonces han concluido las dos exposiciones de los dos apologistas de 15 minutos. Ahora, Boris Glenn, apologista católico romano, va a presentar su refutación. Va a tener 10 minutos para hacerlo. Cuando me dice, antes, Dani, perdón, antes. Apologista o apologeta católico apostólico romano, no católico romano. Oh, ok. Bueno, te voy a decir entonces apologista apostólico romano. Católico apostólico romano. Oh, católico apostólico romano. Ok. Muy bien, muy bien. Yo creo que el moderador no está en la obligación de decir eso, ¿sí? Porque cada uno tiene el derecho de decir si es apostólico, romano. No estoy en el deber de eso, de hacerlo, ¿sí? Pero bueno, te voy a decir apostólico según tu posición, ¿ok? Porque no estoy en ese deber. Solamente debo de moderar. ¿Ok? Muy bien, cuando esté listo, me avisa y yo le prendo el tiempo. Estoy totalmente listo. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Vamos a ver las palabras de Martín Lutero, padre de la misma reforma, padre del protestantismo al cual representan ellos. Bueno, vamos a ver. Dice así, en consecuencia, dice, concedemos al papado, otra vez, concedemos al papado, y escucha muy bien esta parte, que se sienta en la verdadera iglesia, poseyendo el oficio instituido por Cristo y heredado de los apóstoles para enseñar, bautizar, administrar el sacramento, absolver, ordenar, etc. Dice explícitamente, admitimos todo esto y no atacamos a la oficina.
Y te lo está diciendo así explícitamente. Confesamos, te dice después, que hemos recibido estas cosas de ellos, así como Cristo por nacimiento descendió de los judíos y los apóstoles obtuvieron las escrituras de ellos. Te lo dice explícitamente. Más abajo te dice, en el 32, así decimos a los papistas, os concedemos en verdad el nombre y el oficio y los consideramos santos y preciosos, porque el oficio no os pertenece, sino que ha sido establecido ¿por quién? Por Cristo, y dado a quién? A la iglesia. Y te está diciendo explícitamente, sin tener en cuenta, dice, la distinción de las personas que lo ocupan. Y aquí te da un pacatazo tremendo. Por tanto, todo lo que se ejerce por este oficio como institución de Cristo y en su nombre y es de la iglesia, dice, es en todo tiempo justo y propio. Te lo dice explícitamente. ¿Dónde más nosotros vamos a inventarnos? Versículo 43 del mismo Martín Lutero te dice explícitamente, admitimos que los papistas ejercen los oficios designados de la iglesia, bautizar, administrar el sacramento, etc., cuanto observan estas cosas como institución de Cristo, en el nombre de Cristo y en virtud de su mandato. Te lo dice explícitamente. Así que para Martín Lutero, padre del protestantismo, el papado, la iglesia del Papa, o sea, la iglesia que el mismo Señor Jesucristo ha puesto como administrador al Papa, la iglesia de Cristo, quien administra el Papa es verdaderamente iglesia de Cristo. Y está para ordenar, para juzgar, para administrar sacramentos. Te lo está diciendo. Con esto hemos roto total y completamente digámoslo así, todo lo que ha podido decir José Luis. Porque su misma doctrina le está obligando a creer en esto. Así que yo te pido, José Luis, Luis, que digas en eco con el mismo Martín Lutero que nosotros tenemos, o el papado, el Papa, tiene la autoridad para juzgar, para ordenar, para guiar, para administrar sacramentos, porque se sienten en la verdadera iglesia. Te lo dice explícitamente Martín Lutero. ¿Dónde te lo dice? Para que tú puedas pues encontrar. Por ejemplo, te lo dice, dice así. El sermón, dice, de 1522, sobre el bautismo. Sermón de 1522, sobre el bautismo, la carta a 2 apóstoles. Y en 1528 también te explica esto precisamente Martín Lutero, son las palabras del mismo Martín Lutero. Así que estás total y completamente refutado en ese mismo sentido. Ya comenzamos con la refutación así de suavecito, que él mismo decía que no, nosotros era una invención de hombres, todo eso, y su propia doctrina le está diciendo un ratito. El papado es instituido por Cristo, hay que creerlo, hay que seguirlo y hay que darle lo que Cristo le dio. O sea, ¿qué según Martín Lutero, ¿qué le había dado Cristo? La autoridad, le había dado para juzgar, etcétera. Pero yo no me voy a quedar ahí porque tengo bastantes argumentos, tengo hartos argumentos. Por ejemplo, en el estudio de las palabras del Nuevo Testamento de Vincent te dice, a partir pues de Mateo capítulo 16, versículo 18, te dice, la palabra no se refiere ni a Cristo, dice, ni a Cristo como una roca, a diferencia de Simón, una piedra, ni a la confesión de Pedro, ahí está, sobre lo que pueden decir ellos. Estos son sus mismos escritos de ellos, no son escritos de nosotros, son sus propios eruditos. ¿Y qué te dice? Estudio de las palabras en el Nuevo Testamento de Vincent, te dice, la palabra no se refiere, o sea, como roca, no se refiere ni a Cristo como una roca, a diferencia de Simón, una piedra, ni a la confesión de Pedro, sino a Pedro mismo. Te lo dice explícitamente. Sigue y continúa. Dice, la referencia de Petra a Cristo es forzada y antinatural. Ahí está. Si tú le dices que Cristo es la piedra de Mateo 16, 18, para tus mismos eruditos, te digo, para los estudios de las palabras en el Nuevo Testamento de Vincent, es algo totalmente forzado y es algo antinatural, o sea, es algo absurdo. La referencia obvia, y ahí está, te estoy hablando de cosas obvias, que hasta un niño lo puede ver, por eso te dice obvia, es más, este mismo diccionario te dice explícitamente que es obvio. La referencia obvia de la palabra es a Pedro.
Dice, es enfático, dice, es naturalmente, dice, esto naturalmente se refiere al antecedente más cercano y además la metáfora se debilita así, ya que Cristo aparece aquí, no como un fundamento, sino como el arquitecto. Sobre esta roca dice, edificaré. De nuevo, Cristo es el gran fundamento, la principal piedra del ángulo, pero los escritores del Nuevo Testamento no reconocen nada impropio en aplicar a los miembros de la iglesia de Cristo ciertos términos que se aplican a él. Y en esta parte te dice, por ejemplo, al mismo Pedro. Te lo dice explícitamente, llama a Cristo piedra viva, y en el versículo 5 dice de primera de Pedro capítulo 2, se dirige a la iglesia como piedras vivas. Así que dice, igualmente, dice, insostenible es la explicación que se refiere Petra a la confesión de Simón. Tanto el juego de palabras como la lectura natural del pasaje están en su contra, y además no se ajusta al hecho, ya que la iglesia está edificada no sobre confesiones, sino sobre confesores vivos, hombres vivos. Te lo dice, la referencia es al mismo Simón. Es confirmada por la relación real de Pedro con la iglesia primitiva. Te lo dice este mismo diccionario de Vincent. ¿Qué vas a hacer ahora? Estos estudios de Vincent te lo dice. Y te cita, como por ejemplo, esta misma roca es el mismo apóstol San Pedro, te cita como roca el mismo apóstol San Pedro, Hechos 1.15, Hechos 2.14, Hechos 3.2, Hechos 4.8, Hechos 5.15, Hechos capítulo 9, versículo 34, Hechos 10.25, Gálatas 1.18, y te lo dice explícitamente, Gálatas 11 también, versículo 1, explícito, ¿no? Te lo dice explícitamente. Vamos a pasar a otro argumento. Enciclopedia Británica de 1985. Enciclopedia Protestante. Enciclopedia Británica de 1985. Enciclopedia Protestante o Anticatólica. ¿Qué te dice? Aunque en el pasado algunas autoridades han considerado que el término roca se refiere al mismo Jesús o a la fe de Pedro, el consenso de la gran mayoría de los eruditos, te dice, hoy en día es que se debe interpretar el entendimiento más obvio y tradicional. Ahí está. ¿Más obvio y qué? Más tradicional. Así que la patrística, hablándote de la patrística, hablándote de toda la historia, en la tradición consideraban al mismo apóstol San Pedro como la roca de la misma iglesia, la cual pues el mismo Señor Jesucristo ha puesto. Y te dice explícitamente, el entendimiento más obvio y tradicional, a saber que roca se refiere a la persona de ¿quién? De Pedro. Te lo dice explícitamente, Enciclopedia Británica 1985. Búscalo tú, gracias. Comentario bíblico de D. Wycliffe te dice explícitamente, otro punto de vista común entre algunos protestantes, te dice Alfred Brodus Vincent, es que Pedro es la roca. Te lo dice en su artículo 7 en el segmento 959. Te lo dice explícitamente. En el nuevo comentario bíblico, por ejemplo, te dice esta obra del nuevo comentario bíblico. Algunos intérpretes tienen, dice aquí, referido a Jesús como la roca, pero el contexto está en contra de esto. Tampoco es probable que se trate de la fe de Pedro o de la confesión de Pedro. Es sin duda el mismo Pedro quien ha de ser la roca, pero Pedro confesante, fiel y obediente. Ahí está, el papel principal de desempeño Pedro se muestra a lo largo de los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, cuando él precisamente lideriza esta misma iglesia. Te lo dice en el artículo 6, página 837. Vamos a citarte este último, creo que con esto ya me voy. Biblia de F. Anchor, te lo dice de William F., te dice esto, también de C.S. Mann, te dice explícitamente, en vista del transbordo, dice del versículo 19, ahí está, del versículo 19, cuando le entrega las llaves al mismo apóstol San Pedro, dice, uno debe descartar como interpretación confesional, es decir, sesgada por puntos de vista denominacionales, o sea, tu punto de vista es denominacional, está sesgado, te dice explícitamente esta misma enciclopedia, dice, cualquier intento de ver esta roca como si significaría la fe o la confesión mesiánica de Pedro en el sentido general del pasaje es indiscutible. Pedro es la roca sobre la cual se edificaría la nueva comunidad, y en esa comunidad la autoridad de Pedro para atar o soltar será en ejecución de las decisiones tomadas en el cielo. Sus actividades docentes, dice, y disciplinarias serán igualmente guiadas por el Espíritu para llevar a cabo la voluntad de ¿qué? Del cielo. Te lo dice explícitamente tus mismos eruditos y te están dando tus grandes pacatazos y te están diciendo que Pedro es el que legislaba la iglesia, Pedro es el que liderizaba, Pedro es el que es la cabeza, es el administrador y es el pastor universal. Por consiguiente, la infalibilidad papal pues se da en todo su esplendor aquí. Tiempo, justo. Muy bien. Ha acabado Boris Glenn su tiempo de refutación. Cuando esté listo, pero bueno, antes de continuar, quisiera mandar saludos a todos los hermanos que están presentes y están viendo este debate, que compartan este debate y pues en otros grupos lo pueden estar viendo. Amén. Bien, cuando esté listo, nuestro hermano José Luis me avisa y yo le prendo el cronómetro. Sí, mi hermano. Listo, adelante.
Bueno, vamos aquí a refutar la vergüenza de argumentos de Boris. Primero, yo quiero que él se tiene que apegar a lo que hemos establecido, la infalibilidad papal o del sucesor de Pedro. Él no me tiene que hablar de que si es autoridad, de que no es autoridad. Mateo 16:18, dada de Cristo a Pedro. Eso no es el tema, compañero. Se gastó toda la reputación simplemente es que sí tiene la autoridad, es que sí tiene la autoridad, es que sí tiene. Yo ya le expliqué, mi querido compañero, yo por eso con antelación, el numeral 869, 889, 890, se le habla que se le confiere una autoridad, una infalibilidad en materia de fe y de costumbres a los pastores, plural, numeral 890, ¿sí? Y el mismo Agustín y muchos padres indicaban o creían, ¿verdad?, que Pedro era representante de la iglesia en ese contexto. ¿Sí? Eso nosotros no lo negamos. La pregunta es que primero usted tiene que demostrar cuándo Pedro le dio una sucesión a un tal Lino o al que usted se le dé la regalada gana. Yo ya le expliqué también qué fue lo que dijo Pedro o cómo entendía eso Agustín. ¿Sí? Pero remitirme a eso sencillamente eso es prácticamente es perder el tiempo. Pero bueno, como usted eso nomás fue lo que citó la Biblia de William Henry, citó un comentario bíblico, no dijo de qué, o sea, no especificó, ¿verdad? Bueno, lo que se especificó fue la Enciclopedia Británica, pero sencillamente todo lo que usted habló de la Enciclopedia Británica, incluso de esta Biblia de William Henry, sencillamente es para demostrar, según usted, esa primacía o que sencillamente tiene una autoridad. Ese no es el tema de debate, mi querido compañero. El tema de debate es la infalibilidad. Así como usted le decía a la hermana Rose, es que mire, está pacateada, es que no entiende. Bueno, yo mismo se la regreso a usted con todo respeto. Yo lo hago es para que las almitas entiendan, abran los ojos, vean la mentira. Todo lo que ustedes repiten, eso mismo yo repetía. ¿Sí? Entonces me tiene que refutar mis argumentos, lo que yo dije, numeral 2035, 828, 869, 889, 890, 891. Mire, yo tengo aquí muchos más argumentos. Vea, tengo como 20,000 hojas aquí para dar argumentos, pero me va a llevar más de una hora. ¿Sí? Pero usted simplemente en su parte de su reputación no hizo absolutamente nada. Hizo el ridículo. Luego empieza citando a Lutero. A ver, ¿qué fue lo que dijo Lutero? Es que dice, concedemos al papado que se sienta en la verdadera iglesia. Pero la pregunta es, ¿cuándo lo dice y cuándo no lo dice Pedro? Lutero, ¿y en qué contexto lo dice? Simplemente una persona que está mal de la cabeza va a creerse el cuento que Lutero va a creer lo que ustedes mismos creen cuando mismo Lutero fue el que prácticamente empezó con la reforma. Eso es simple lógica. Disculpe, un segundo, por favor, traten de evitar esos lenguajes un poquito agresivos, por favor, para el bien del debate. Okay. Ambos, por favor, es para ambos, ¿ok? Adelante, continúe. Ok, mi hermano, una disculpa. Entonces, la pregunta es, céntrese en el tema, mi querido compañero. Luego va y cita un sermón, el sermón 15:22 de él, pero no dice nada, absolutamente nada respecto al bautismo. Porque, vuelvo y te repito, la pregunta es, ¿qué tipo de clase era Pedro? ¿Legal, jurídica? ¿O qué tipo de clase era? Yo ya le expliqué, lo era primus inter pares. Ese es el problema. Yo puedo citar incluso a expertos en San Agustín para explicar eso, ¿sí? Cito, porque los hombres que querían edificar sobre los hombres dijeron, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, que era de Pedro, ¿verdad? O que era Pedro. Pero otros que no querían edificar sobre Pedro, sino sobre la roca, decían, pero yo soy de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de que él era elegido y Cristo despreciado, dijo, ¿está dividido Cristo? ¿Pablo fue crucificado por ti? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿O cómo no en el nombre de Pablo, tampoco en el nombre de Pedro? Escuchen esto, sino en el nombre de Cristo. Y explica que Pedro iba a ser edificado sobre la roca, no la piedra sobre Pedro. ¿Quién dice eso? Phyllis Schaff, Nice and Post-Nicene, padres de la iglesia, post-nicenos, ¿sí? Herman, 1956, volumen 6, es un experto de San Agustín, ¿sí? Del sermón, es decir, eso que se cita ahí es el sermón 26, páginas 340 y 341. ¿Qué más dice?
este mismo Pedro, por tanto que iba sido, dice, este mismo Pedro, por tanto que había sido declarado bienaventurado por la piedra, llevaba la figura de la iglesia. Él llevaba la figura de la iglesia. En algún sentido tiene sentido. Pero la pregunta, lo que usted me tiene que probar aquí es esa infabilidad de lo que se le debe decir, es decir, algo que dictamine como dogma de fe, o como decrete, como dogma de fe, que lo pueda comprobar por las escrituras. Eso es lo que me tiene que comprobar a mí aquí. ¿Sí? Incluso yo podría citarle al mismo San Agustín en la exposición sobre el libro de los Salmos, Salmo 199, etcétera, etcétera. Yo le puedo citar empezando por Agustín, ¿verdad? Pero eso era sencillamente lo que tenía que refutar mis argumentos sobre la infabilidad. No que si tenía una cátedra o no, nada de esas locuras. Discúlpeme por ser así tan fuerte. ¿Qué más dice? Cita a Lucas 22:32, ¿verdad? Pero la pregunta es, vamos a leer Lucas, capítulo 22, versículo 32. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. La pregunta es, ¿será que se lo está diciendo no sé, a Francisco o al Papa II? ¿O se lo está diciendo a Pedro? ¿Ah? Porque en Apocalipsis nos dice que los cimientos son los apóstoles. No dice que los cimientos son los apóstoles y los sucesores de Pedro. Para que usted me pueda forzar el texto para que se lo venga a aplicar a ellos. ¿Verdad? Dice, ¿qué más dice aquí? Es que no dijo absolutamente nada. Dice, autoridad dada por Cristo, habla de las llaves. Bueno, de las llaves, igual. Mateo 16, 18. Vamos a ir, Mateo, capítulo 16, versículo 19. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra. Bueno, yo le hago una pregunta. ¿Cómo va a ser con Mateo 18, 18, que le dice exactamente lo mismo a los demás apóstoles? Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en la tierra, y precisamente eso es dado o entregado por tener las llaves. Es decir, le da las llaves es a la iglesia, no a la persona. ¿Sí? O un papa que está sobre otros papas, o un papa que está sobre otros pontífices, o un pontífice sobre otros pontífices. Eso no está, porque simplemente cita eso para sencillamente explicar la primacía. Entonces me tiene que explicar cómo es que Pedro y Pablo fundaron la iglesia de Roma, según la tradición católica. O sea, aquí necesitamos esa evidencia, ¿verdad? Dice que cuando habla ex cátedra en virtud de su suprema autoridad apostólica. Bueno, eso usted me lo tiene que comprobar con la escritura. Primero, que tiene una suprema autoridad apostólica. Usted primeramente me tiene que demostrar que tenga una superioridad o que tenga o en virtud de que es cabeza suprema. Eso es lo primero también que me tiene que comprobar. O sea, tiene un problema aquí gravísimo, ¿verdad? Luego dice, ¿cuáles son ex cátedra por sí mismo y no por la iglesia? Es decir, eso es lo que dice Boris, que ex cátedra es porque es por él mismo y no por la iglesia, y que la demás iglesia no puede contradecir lo que él prácticamente esté dictaminado por el mismo Papa. Pero a la pregunta sería, ¿será que eso que establece como dogma no es también inferido por el mismo magisterio? Es decir, se sientan todos para decir, bueno, vamos a proponer esto, es una contradicción en sí mismo, ¿verdad? Entonces, el numeral 828, 869, 889 lo contradice, el numeral 869, ¿sí? Vamos a ir a lo que dice el numeral 869, vamos a ver. La iglesia es apostólica, está edificada sobre sólido cimiento, los 12 apóstoles. Bueno, eso ya lo había citado. Dice, preséntense en sus sucesos. Dice, Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, no dice que solamente por Pedro a la cabeza, pero en otros sí, en el 891 dice que sí. ¿Sí? Dice, preséntense en sus sucesores el Papa y el Colegio de los Obispos. Entonces la pregunta es, si está gobernada por la iglesia, por Papa y el Colegio de los Obispos, ¿cómo es que entonces Boris dice que está dictaminado por sí mismo y no por la iglesia? ¿Verdad? Luego cita a Francisco de Sales. Vea, lo que dijo Francisco de Sales no tiene aquí cabida. ¿Por qué? Porque precisamente Francisco de Sales era uno de los muchos y que ni siquiera tenía una autoridad cierta dentro de la iglesia, aunque sea reconocido que tuviera alguna, no sé, erudición.
pero aquí no solamente lo vamos a citar lo que dijo Francisco de Sales. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se muestra ahí la infalibilidad? Porque él sencillamente está citando a Francisco de Sales para decir, dice, Papa no, dice, no es derecho común cuando tiene una opinión. Es decir, que todo lo que dice el Papa no es en derecho común cuando tiene una opinión. Bueno, pero es un... Bien. Muy bien. Se han concluido los tiempos de argumentación y de refutación de los dos expositores, de los dos apologistas. Hemos llegado al tiempo de las preguntas y respuestas. Pero antes de ello, si quieren mandar un saludo, nuestros... Sí, la pregunta, ¿no había contrarrefutación? Sí, va a haber una pregunta. Sí, después de las preguntas. No lo sé, depende de ustedes. Y yo pensé que iba a haber preguntas, y refutación y contrarrefutación. Exacto, yo también pensé eso. O no sé cómo quieren, ustedes pónganse de acuerdo y me dicen, yo lo calo o no. José. No, pues habíamos quedado 15 minutos de argumentación, refutación, luego las 3 preguntas intercaladas con respuesta y réplica, y luego 5 minutos de refutación a todo. Ya, en el tiempo de preguntas, se hace una pregunta, después hay una respuesta y hay una réplica, ¿verdad? Sí, es de cuenta que Boris me pregunta, yo le respondo y luego él me replica. Luego yo le pregunto. Muy bien, entendido. Entonces, vamos a... si está listo nuestro amigo Boris Glenn para formular su pregunta, me avisa para tomarle el tiempo. Claro que sí. Bueno, ya voy a comenzar. Bueno, es importante hacer esta pregunta porque el mismo José Luis me pidió a mí que yo pudiera demostrar en mi refutación que Pedro tenía autoridad. Ahora, la pregunta es, José Luis nos acaba de presentar un argumento de las llaves, no sé si se acuerdan, las llaves. Dice que las llaves la tienen los demás apóstoles, al igual que Pedro. Dice que tienen las llaves. Pongan atención, las llaves. Te pido un solo versículo bíblico que Jesús les haya entregado llaves. No que les haya dado permiso de atar y desatar, eso sí les dio permiso. Pero las llaves singularmente, ¿a quién le entregó? ¿A Pedro? Le dijo, yo te doy las llaves, yo te daré las llaves. ¿O les dijo a los discípulos, yo les daré las llaves? ¿Me puedes mostrar un versículo explícito que diga, yo les daré las llaves? Adelante. Muy bien, tiempo. Voy a parar. Ok, antes que responda. Un segundo. Muy bien, ¿entendió la pregunta, apologista José Luis? Sí. Ok, muy bien. Desde el momento en que empiece a hablar, yo te tomo el tiempo. Ok, bueno. Yo le voy a citar el numeral 553 en la parte de cuando dice Jesús ha confiado a Pedro, Fíjate lo que dice, el poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia, Jesús el buen pastor. Juan 10:11. Luego, la pregunta es, si en el numeral 553, lo de las llaves, designa autoridad para gobernar la casa de Dios, la pregunta es, ¿será que en Mateo 18 no les dio las llaves a los demás apóstoles? Claro que sí, que les da las llaves a los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque son fundamentos de la iglesia. Tiempo. Ok, tenías 1 minuto y medio todavía. Pero si quiere dejarlo allí para darle el tiempo para la refutación. Ok, muy bien. Muy bien, Boris Glenn, tienes 1 minuto para replicar. Espera un segundo, ¿ok? Puede empezar. Ok, gracias. Pues bueno, ustedes han visto, yo le pedí un versículo bíblico, no me dio absolutamente nada. Me leyó un numeral del catecismo de la Iglesia Católica, pero tampoco dijo que les entregó las llaves del reino de los cielos. No lo dijo a los demás discípulos. Así que está total y completamente refutado él solito. Porque la falacia de ellos es decir, me gustaría que Dani, ¿por qué no me pares el tiempo? Me gustaría que apaguen el micrófono, por favor. No sé, José Luis, está haciendo ruido bastante. No, yo no lo puedo apagar ahorita porque estoy aquí con la pantalla dividida. Yo la verdad no lo puedo apagar. Si me lo puedo apagar, Dani.
Ok, Dani, renuévame mi tiempo. Así mismo, dale. Bueno, ustedes han visto, no ha Ok, dado ni un... un segundo, ok, un segundo, te lo voy a renovar el tiempo. Adelante, mi hermano, adelante. Ok, gracias. Ustedes han visto que José Luis no ha dado ningún versículo bíblico, no lo ha dado, donde diga yo les daré las llaves a ustedes o yo les estoy dando las llaves, no lo demostró. Solamente existe un versículo que dice eso. Y le dice, yo te daré, en versión singular, en persona singular, yo te daré las llaves. ¿A quién le dice? Al mismo apóstol San Pedro. Por eso, el mismo apóstol San Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. El único. ¿Quién más? Tiempo. Bien, ha terminado la primera pregunta, respuesta y réplica. Ahora le toca preguntar a José Luis. Voy a poner el cronómetro por un segundo. Me avisas, mi hermano. Listo. Adelante. Puedes preguntar. José Luis, puedes hacer tu pregunta. Ok, mi pregunta es, según el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 981, dice que la Iglesia recibió las llaves del reino de los cielos para que a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo en la acción del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿La Iglesia recibió las llaves del reino de los cielos? ¿Sí o no? Ok, entendí la pregunta. Voy para tomarte tu tiempo. Otra vez, ¿me puede decir la pregunta? Estaba atendiendo algo aquí. Mi pregunta es, según el numeral 981, ¿la Iglesia recibió las llaves del reino de los cielos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ok, tiene tiempo para responder. Ok. Boris, me avisa cuando está listo. 891, me dijo. 981. 981. Ok. Bueno, aquí precisamente el Catecismo 981 al 983 te habla del perdón de los pecados. Los mismos discípulos sí admiten, digamos, esa autoridad para perdonar los pecados. No es lo mismo que la autoridad del mismo apóstol San Pedro de Mateo capítulo 16, versículo 19, que te dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí se está hablando en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes no me creen, vayan a revisar, vayan a googlearlo ahorita. Se está refiriendo al perdón de los pecados. Ellos sí podían perdonar, como te dice en Juan capítulo 20, 21, Juan capítulo 20, 21, 23, cuando te dicen que sopló sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? A quienes descarguen sus pecados les serán descargados, a quienes retengan sus pecados les será retenidos. ¿A quienes les da esta autoridad? A los mismos apóstoles. ¿Autoridad de qué? De perdonar los pecados, de confesar en este sentido, ¿no? De hacer el sacramento de qué? De la penitencia. Así que el Catecismo 981 te habla de creo en el perdón de los pecados con respecto pues al mismo Padre Nuestro. Y te habla pues precisamente, te dice, creo en el perdón de los pecados. Catecismo 981 al 983. Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar. Dice después, te voy al mismo pasaje. Dice así: este ministerio de la reconciliación, ahí está, este ministerio de qué? De la reconciliación. Aquí se les entrega, digamos, la autoridad de atar y desatar, pero con respecto a qué? A la reconciliación, no como a, digámoslo así, pastores universales. Adelante. Ok, bien. Un segundo, antes de que replique, voy a parar. Adelante, José Luis, puedes replicar. Tienes un minuto. Ok, hermano, me avisas. Sí, adelante. Inmediatamente antes que tome el tiempo. Ok, bueno, yo le pregunté que si en el numeral 981 dice que las llaves las recibió la Iglesia, o que si la Iglesia había recibido las llaves del reino de los cielos. Él me dice, sí, es que ahí sí dice que como que sí. O sea, yo quería que él me dijera sí o no. Ahora, si él me decantó por sí, bueno, queda totalmente refutado, porque precisamente recibir las llaves del reino de los cielos, a fin de que se realice en ella la remisión del perdón de los pecados, eso es para, ya, si entraríamos acerca de la referencia y de la interpretación de atar y desatar, según el catolicismo, bueno, eso es allá, cuento aparte, pero él aquí me ha confesado que precisamente recibir esas llaves
según la Biblia, es atar y desatar, que lo vemos en Mateo 18, como yo lo dije en los demás numerales anteriormente. Eso implica recibir las llaves, ¿sí? Es decir, recibir las llaves del reino de los cielos indicaba atar y desatar, como lo dice Mateo 18. El problema es que él me está diciendo, bueno, algún capítulo y un versículo que diga que se le dio a los demás. Bueno, por inferencia lógica. Y eso anula la primacía de un papa sobre los demás. Tiempo. Muy bien. Han terminado sus primeras preguntas ambos. Vamos por la segunda pregunta. Boris Glenn, cuando esté listo, me avisa para tomarle su tiempo. Claro que sí. En todo el debate voy a hacer un resumen y te voy a preguntar algo que es vital, porque todos nosotros estamos esperando eso. ¿Puedes demostrarme análisis bíblico o José Luis Ramírez con cualquier tipo de argumentación? Puedes usar catecismo, puedes usar historia, papal obviamente, puedes usar el Dessinger, puedes usar cualquier instrumento. Te pregunto, análisis bíblico o José Luis Ramírez, ¿me puedes dar un solo error a ex cátedra que haya contradicho a otra ex cátedra o in cátedra? ¿Me puedes dar las palabras de un papa? Porque en toda la exposición tú te basaste y dijiste que los papas se contradicen y todo eso. La infalibilidad se da a ex cátedra. Ahora yo te pregunto, ¿a ex cátedra se equivocó algún papa o contradijo a otro papa a ex cátedra también? O sea, ex cátedra versus ex cátedra. Adelante. Tiempo. Muy bien. Me avisa José Luis para tomarle el tiempo. ¿Listo? ¿Entendí la pregunta? Sí. Ok. Me avisa, por favor, para tomarle el tiempo. ¿Listo? Sí, adelante, espérame. Si me puede repetir la pregunta. Ok, por favor, ¿le puede formular la pregunta? Sí, bueno. Se me cortó ahí al final. Ok, dale. Te estoy preguntando si alguna vez, bajo la historia papal, Dessinger, etcétera, utiliza catecismo, lo que sea, concilios, lo que sea, cuando un papa habló a ex cátedra, que haya definido un dogma a ex cátedra y que otro papa en el futuro a ex cátedra haya anulado ese dogma y haya definido otro dogma que lo contradice totalmente. Adelante. Claro que sí, y para eso tengo la palabra de Dios. Espera, te voy a tomar el tiempo. Un segundo, te tomo el tiempo. Ok, me avisas. Adelante. Fíjese, sabemos que como dogma está la Inmaculada Concepción, que ella nació sin mancha, ¿verdad? Eso es dogma ex cátedra, a menos que me diga que no. Pero ¿qué es lo que dice según el catolicismo romano Pedro, el primer papa? ¿Qué dice Pedro en primera de Pedro 1:22? Habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos, amados intensamente unos con otros con corazón puro. Pues habéis sido regenerados de un germen no incorruptible, sino incorruptible. Ahí se desmorona la Inmaculada Concepción, porque ella también tenía que haber sido purificada su alma al obedecer la verdad, según primera de Pedro 1:22, y yo pudiera haberle citado Juan 17:17, pero ¿por qué yo le cité Pedro? Porque eso fue escrito por Pedro, según el primer papa, totalmente refutado, totalmente devastado. Juan 17:17, la roca sobre la cual se cimienta la iglesia. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, y tu palabra es la verdad. A menos de que usted me diga que no, que ya no fue santificada y no fue limpiada en la palabra de Cristo, y queda totalmente refutado, totalmente devastado. Esa es mi respuesta. Ok, te faltan 40 segundos. Muy bien, Boris Glenn, tienes un minuto para replicar la respuesta de José Luis. Adelante. Ok, muy fácil. Yo le pregunté si a ex cátedra algún papa había anulado un dogma que ya estaba establecido. No lo pudo demostrar. Porque para comenzar, un dogma tiene que comenzar diciendo, a ex cátedra, por la invocación de la cátedra de Pedro, nosotros proclamamos y definimos. Primer principio, nosotros proclamamos y definimos. En la carta de Pedro no hay un concilio. Segundo principio,
total y completamente devastado, así que no puede haber una excátedra en ahí. Tercer principio, o tercer argumento y tercera refutada de tu misma argumentación, ¿dónde se habla de la Virgen María en ese mismo pasaje? ¿Se cita a la Virgen María? ¿Ha citado a la Virgen María análisis bíblico? No lo ha citado. José Luis Ramírez está especulando y está mintiendo, así que estás total y completamente refutado en ese mismo sentido, porque en el dogma de la Inmaculada Concepción sí se habla estricta y completamente de la Mariología, que es la misma Virgen María. Este pasaje, para que tú puedas entender, es más, concluyo con esto, este pasaje de Primera de Pedro es un pasaje católico, o sea, ¿qué significa? Universal, hablándote de toda la iglesia, pero el pasaje que te está dando de la Virgen María es un pasaje total y completamente mariológico, estás total y completamente refutado. Te he dado 5 segundos para responder. Muy bien, ha terminado Boris Glen su contrarrefutación. Ahora es tiempo de preguntar la segunda pregunta de José Luis. Cuando esté listo me avisa y le prendo el tiempo. Ok, me avisas, mi hermano. Adelante. Ok. Si según segunda de Timoteo 3:15, que Algo pasó con su micrófono de José Luis. Sí, no lo escucho. Si no se te escucha, José Luis, te voy a parar el tiempo. José Luis, ¿nos escuchas? Porque no se te escucha. Algo pasó. Apagaste tu micrófono o no hay una buena conexión. Sería bueno que si no es una buena conexión salieras y volvieras a ingresar. José Luis. Bueno, mientras tanto vamos enviando saludos aquí a todos los presentes. Que Dios los bendiga mucho. Que puedan compartir este debate en los grupos, ¿sí? ¿Qué tal, Boris Glen? De pronto quieres enviar algunos saludos también, puedes aprovechar este tiempo. Claro que sí, un saludo muy grande a Ubaldo Rodríguez, el papá de los protestantes, pues bueno, así se hace decir, o mejor dicho, así le llaman. Vamos a saludar también a Otilia Folide, al grupo de defensa de la fe o defendiendo la fe católica. También un saludo muy grande a todos los que están escuchando también este debate, interesantísimo debate, buen debate. Pues bueno, también ¿qué te digo? A todos los que están conectados también en tu canal y los que están conectados en el canal de Pitbull, en el canal Huella Católica, en el canal Betty Valenzuela y en mi canal personal que se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana. A todos ellos pues un saludo muy grande. Ya tenemos pues de algunos que me acuerdo, por ejemplo, Eleazar Salinas, el hermano Gabriel, la hermana Otilia, la hermana Clara Sánchez, la hermana, ¿qué te digo? Isabel Comté también está ahí, Betty Valenzuela está también comentando siempre los mismos debates, etcétera, y algunas personas que también están ahí. Si me olvido de algunos, pues mil disculpas, que no es mi intención hacerlo, sino que, digámoslo así, el tiempo apremia. Puedo citar a Robert Bartra, que es un hermano también del Perú, ahí tu paisano, Dani. Puedo citar también a, ¿qué te digo? A Gabriel Álvarez, puedo citar a bastantes personas, ¿no? Es más, a Max Rupert Calvo, a Mónico Vázquez, a todos los apologistas también de la Iglesia Católica o apologetas de la Iglesia Católica. Muchas gracias a todos ellos y pues bueno, este debate se está yendo en desarrollo. Espero que ustedes lo puedan ver y lo puedan considerar. Espero que José Luis pueda regresar pronto. Adelante, Dani. Algo pasó con tu volumen de voz, Boris, se te fue el audio, apenas se te escucha, por lo menos yo no te escucho bien, quizá te estén escuchando los que están viendo el debate. Ok, ahí me escuchas, Dani. No te escucho, sería bueno que salieras y volvieras a ingresar, le voy a pedir una vez más a José Luis también que volviera a ingresar. Ok. Ok, listo, ingresó. Qué bueno, qué bueno. También salió Boris Glen porque algo pasó y se fue el volumen de su audio. Vamos a esperar que también pueda ingresar para que puedas hacer tu pregunta, José Luis.
Ya, ahí va a entrar. No se te escucha bien, no se te escucha bien, o quizás sea un problema mío. Yo puedo salir Ahí. y voy a ingresar de nuevo, por favor. Sí, sí. ¿Me escuchas, Boris? ¿Me escuchas? Porque no les escucho. Yo te escucho bien, yo te escucho bien. Sí, ok, dejamos que entre, que sí, a mí se me cayó el internet, no sé qué pasó. Dejemos que entre aquí el... Está muy lento esto. Muy lento mi celular. Ya. Muy bien, mira, estas cosas que pasan. Bueno, voy a tomar de nuevo el tiempo, por favor. Espérame un segundo. Sí, discúlpame, mi hermano. Yo estaba dando la pregunta, pero no sé si se alcanzó a escuchar mi pregunta. No se alcanzó, se cortó. Nada. ¿Nada? Sí, pero Nada, te voy a nada. tomar tu tiempo de nuevo para que puedas formular tu pregunta. Okay. Adelante, mi hermano. Ok, ¿me avisas? Listo. Puedes empezar. Ok. Si según 2 de Timoteo 3:15 y 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para arguir, corregir, educar en la justicia, según el catolicismo, incluye al canon dentro de esta misma escritura. Mi pregunta es, Primera de Pedro 1:22, escucha esto, mi pregunta es, Primera de Pedro 1:22, ¿es escritura ex cátedra? Es decir, escritura que es revelada, que no puede ser refutada, que es una verdad de fe, según Primera de Pedro 1:22, ¿es palabra ex cátedra por Pedro? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Entendió la pregunta, Boris? Claro que sí. Ok. Entonces te aviso, toma el tiempo. Ok, bueno, primero para responderle al mismo José Luis, esto se considera en nuestra Iglesia Católica como palabra de Dios. En el tiempo, obviamente, ¿no? La palabra de Dios en el tiempo. La escritura es la palabra de Dios en el tiempo. La palabra de Dios eterna es la fonética de Dios, o sea, la palabra oral, para que tú me puedas comprender. La palabra de Dios también se encuentra en el mismo magisterio, como te dice en Lucas 10:16, quien los escucha a ustedes me escucha a mí, quien los rechaza a ustedes me rechaza a mí, quien los rechaza y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado. O sea, tenemos 3 principios nosotros que son básicos y fundamentales. Y esto te lo dice incluso las mismas escrituras. Ahora, siendo palabra de Dios, evidentemente es verdadero. Ahora, lo que yo te voy a decir es aquí que no vas a poder meter, digámoslo así, la pecaminosidad de María porque no te lo dice. Tampoco te habla personalmente de María porque no te lo dice. Tampoco dice el mismo Pedro, estamos hablando ex cátedra que la Virgen María es pecadora. Tampoco te dice eso. Así que vas a tener que tergiversar las palabras de Pedro o alargar, digámoslo así, este versículo para decir que la misma Virgen María es pecadora. O vas a dar tu entendimiento, pero escuchando las palabras textuales del mismo pasaje de Primera de Pedro, no te dice que María es pecadora. No hay ese versículo que diga María es pecadora en Primera de Pedro. No existe ese pasaje. Así que, principio básico incluso de la misma estructura bíblica, el estudio de la estructura bíblica, esta misma carta se llama carta católica. ¿Y por qué se llama carta católica? Porque este mismo pasaje que tú me acabas de dar es una carta eclesiástica, es un pasaje eclesiástico, o sea, existe en la teología, te voy a dar esbozos, ¿no? Te voy a enseñar un poquito lo que es la cristología, lo que es la eclesiología, lo que es la mariología, etcétera, lo que es la escatología, etcétera y etcétera. Esta escritura entra dentro de lo que es la eclesiología. La mariología es otra, que no entra aquí, digamos, la mariología, hablándote sistemáticamente. Así que son 2 puntos totalmente diferentes que no los puedes confundir. Principios básicos, José. Tiempo. Muy bien, me avisa José Luis para que pueda hacer su réplica. Cuando esté listo, me avisa. Adelante, entonces. Ok, mi hermano. Bueno, yo le pregunté si Primera de Pedro 1:22, bajo el contexto de 2 de Timoteo 3:15, ese texto de Primera de Pedro 1:22 es ex cátedra, es palabra, es doctrina de fe, es dogma, es decir, no se puede refutar. Él no me dijo, sí, no, es que ahí no dice que no habla de la Virgen María. Yo no le pregunté nada de eso, Yo simplemente le estoy preguntando si algo que escribió Pedro, que son de las mismas palabras de Pedro,
¿Era ex cátedra o no ex cátedra? Ahora, si él me hubiera dicho a mí, ¿verdad? En el supuesto, es que no, para ser ex cátedra, ¿verdad? Como él sí dijo anteriormente, en la anterior respuesta, para ser ex cátedra tiene que ser nosotros, bajo el consistorio, etcétera. Todas las palabras que quieran meter o como quiera imponer el catolicismo romano para que seas cátedra. Bueno, entonces, si para que seas cátedra tiene que ser de esa manera, entonces el mismo catolicismo romano no está reconociendo que toda la Biblia es palabra de Dios, por más que Damaso primero lo haya dicho que esto es palabra de Dios, y eso es otra contradicción, porque si el mismo Papa, entre comillas, dictaminó lo que es y lo que no es palabra de Dios, ¿cómo entonces no se apaigan a lo que es palabra de Dios? Es decir, Bien. Vienen con dogmas implantados. Tiempo, mi hermano, tiempo. Bien, han terminado ambos dos preguntas. Ahora vamos con la última pregunta de Boris Glenn. ¿Okay? Cuando esté listo, me avisa. ¿Listo, Boris? Dani, otra vez, perdón, son mis tiempos de 5 minutos, ¿verdad? No, todavía no. Falta tu última pregunta. Te falta una última pregunta. Ok. Mi última pregunta, ok. Muchas gracias. Ok. Bueno. Adelante. Tú acabas de decir, José Luis Ramírez, y quiero que lo confieses aquí. Y en tu primer argumento también con respecto a la Virgen María y al dogma de la Inmaculada Concepción. Yo te pregunté si había una palabra a ex cátedra de un papa y de otro papa a ex cátedra también, definiendo que esto no era cierto. Tú me citaste a San Pedro como papa y hablando ex cátedra. ¿Es verdad que me citaste a San Pedro como papa y hablando a ex cátedra en la primera epístola de San Pedro para contradecir el dogma de la virginidad perpetua de María o la Inmaculada Concepción de María? Adelante. Ok, me avisas, mi hermano Dani. ¿Entendió la pregunta? Claro que sí, por supuesto. Ok, adelante entonces. Bien. Por supuesto. Si yo considero a 1 de Pedro 1, en ese versículo, 1 de Pedro 1:22, como palabras cátedra, y digamos, se lo voy a conceder de Pedro, porque sabemos que es escritura inspirada, claro que sí, eso está refutando al dogma de la Inmaculada Concepción, porque precisamente la Inmaculada Concepción enseña que ella nació sin una mancha de pecado, sin el pecado original. Entonces la pregunta es, ¿por qué en 1 de Pedro 1:22, por qué no dice, habéis obedecido, habéis purificado vuestras almas obedeciendo la verdad? ¿Por qué no dijo, a excepción de la mamá de Jesús, o a excepción de la Santísima Virgen María, o a excepción de lo que usted quiera ponerle ahí? ¿Por qué no lo dice? Por supuesto que está refutando el invento de este dogma. Por supuesto que le está refutando, porque no hay distinción de personas. Habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad. Obedeciendo a la verdad. A menos de que usted me diga que no, que ya no obedeció a la verdad, haciéndola, por el contrario, más que impura, según usted, ¿verdad? Ahora, yo no creo que ella sea impura, yo creo que ella es santa, ya, para mí la mamá de Jesús, o María, es castísima, es purísima en el sentido de lo que ella hizo, no porque nació en esas condiciones, no, ¿verdad? Una cosa muy distinta. Entonces, a menos de que usted me diga que no, para amar a los unos a los otros, sinceramente, como hermanos, entonces usted me estaría diciendo que ese texto no se le aplica a ella, porque ella no obedeció a la verdad, no purificó su alma, no amó a los demás hermanos, ¿verdad? Y no amó a los demás discípulos, etcétera. Y no los amó con amor puro, contradiciendo lo mismo que dije en Lucas, que una espada la atravesaría a ella, para que las intenciones de muchos corazones quedaran al descubierto. Entonces usted estaría contradiciendo la misma escritura. Y yo me podría ir a Efesios 2:1 para decir que todos nacemos bajo esa misma condición. Usted mismo estaría negando prácticamente una doctrina cardinal, el pecado original. A menos que usted me diga en 1 de Pedro 1:22, habéis purificado vuestras almas, obedecido la verdad, a excepción de María. Pero ahí no lo dice, por supuesto que la refuta. Bien, ha terminado sus 2 minutos. Vamos a darle un tiempo de 1 minuto a Boris Glenn para que pueda replicar. Me avisa cuando está listo. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, acaba de admitir el mismo José Luis Ramírez que admite la infalibilidad papal. Está diciendo que a ex cátedra el mismo Papa San Pedro, y le está llamando Papa, porque yo le pregunté cuál es el Papa que contradijo una doctrina, y dice que San Pedro contradijo la doctrina de la Inmaculada Concepción.
está admitiendo que el San Pedro es papa primero, después está admitiendo que el papa habla ex cátedra, que son pues principios vitales de lo que es la infalibilidad. Ahora está diciendo que el papa, siendo infalible, negó la Inmaculada Concepción. Eso ya es su concepción de él, eso ya es su análisis de él, es su mala interpretación de él. Pero lo vital está aquí, que no lo quiera disfrazar. Lo vital es que ya admitió la infalibilidad papal. Segundo, que ya admitió la ex cátedra, o sea, la cátedra de Pedro, la silla de Pedro, la primacía de Pedro, que tenía la supremacía apostólica, lo admitió. Y citó al mismo San Pedro como papa de la Iglesia Católica. Así que está total y completamente refutado. Bien. Muy bien. La última pregunta de José Luis Ramírez. Me avisa cuando está listo, darle el tiempo. José Luis Ramírez, ¿me escucha? Sí, mi hermano. Ok, me avisa cuando está listo. Ok, permítame. Permítame. Permíteme, es que estoy aquí. Ok, vamos a hacer unos segunditos. Bueno, mandamos saludos a todos los que están viendo este debate, a todos los que me quieren y a los que no me quieren también. Un saludo a todos, que Dios los bendiga mucho, que estén disfrutando este tiempo de debate. La idea es aprender, no comenzar con una presuposición. La idea es aprender, quizá uno pueda equivocarse, ¿no? Uno nunca puede decir, yo tengo toda la verdad. Siempre tenemos que estar abiertos a poder aprender, no todo lo sabemos. Muy bien, José Luis, ¿listo? Sí, ok. Adelante, listo, tiempo. Ok, mi pregunta es, dice en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Mi pregunta es, ¿María fue santificada en la verdad al obedecer la verdad y haber purificado su alma al obedecer la verdad, según 1 Pedro 1:22, sí o no? ¿Por qué? Entendí la pregunta, Boris. Totalmente. Te pongo el tipo, cuando te diga, comienzas, ¿ok? Ok. Ok, te voy a citar las palabras de Martín Lutero, de Calvino, de Zwinglio y de todos los padres de la Reforma. María es eternamente virgen y es inmaculada por siempre. Con eso ya te refutamos explícitamente. Y si quieres, en mis tiempos de 5 minutos, si lo pides así, te voy a dar el escrito, el capítulo, es más, la cita exacta que te dice que María, en la infusión de su alma, recibe pues la gracia de Dios para ser santa eternamente. Así que estás total y completamente refutada en ese mismo sentido. Si tú me preguntabas si esta misma Virgen María ha sido purificada por la verdad, sí, pero ¿cuándo? ¿Ha sido purificada por la verdad? ¿Cuándo? El mismo Martín Lutero te lo está respondiendo, en la infusión de su alma. Yo te voy a responder de otra manera, para que tú puedas entender. Se hizo en la concepción de la misma Virgen María. En ese mismo instante, la verdad la purificó. En ese mismo instante, la verdad le quitó el pecado original. En ese mismo instante no dejó que el pecado pues viniera a la misma Virgen María. Estaba viniendo el pecado a la misma Virgen María, y es ahí donde el Salvador la salvó de haber caído en el pecado. Es ahí donde el mismo Señor Jesucristo la purificó, en el sentido de que tenía que ser pecadora, pero no lo es, porque mucho más antes el mismo Dios ya la había preservado. La palabra quejaritomene es un argumento total y completamente en griego, te lo voy a citar, está en tiempo, ¿qué te digo? Singular, femenino, perfecto, pasivo. Y es un tiempo donde el mismo Dios, pasivo, ¿por qué? Porque Dios le pone esa gracia. El artículo ¿qué te dice desde cuándo? Desde su concepción, desde siempre. El artículo G. El tiempo perfecto te está diciendo que va a ser para siempre así, o sea, inmaculada, sin pecado. Y el tiempo presente, el artículo singular, que solamente a la misma Virgen María se le dice que quejaritomene, singular, femenino, y que es a esta mujer en singular quien se le da pues estos mismos dones de Dios. Quejaritomene, Lucas 1:28. Adelante. Ok,
Bien, José Luis, tienes un minuto para replicar. ¿Me escuchas, José Luis? Sí, me avisas, mi hermano. Cuando te digo adelante, comienza. Adelante. Ok, bueno, ok. Vean cómo Boris se contradice y contradice la escritura. Y para alegar va a citar a Lutero y otros reformados, cuando ni siquiera ninguno de ellos creyeron en la Inmaculada Concepción. Ahora, que si usted cita y dice, es que es eternamente virgen, bueno, es a partir de un momento dado después de su concepción. Aquí el punto es el dogma, ¿verdad? Que fue establecido por la infabilidad. El tema es la infabilidad. De la infabilidad del Papa, decir que ella nació sin mancha de pecado. Bueno, entonces no se le aplica Primera de Pedro 1:22 y mucho menos Efesios 5:26. Lo que usted me está diciendo entonces, que Cristo Jesús no murió por María. Eso es lo que usted me está diciendo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Efesios 5:26. Ahí está hablando de la iglesia en general. Por tanto, María está incluida dentro de la misma iglesia como tal. A menos que usted me diga que no. Eso sería una barbaridad. Entonces, que lo que dijo Calvino, que lo que dijo Lutero, pues sencillamente dice que eternamente, bueno, hay, no sé, entre comillas, algunos cristianos que creen eso, pero eso no demerita el hecho de que es un invento, el dogma de la Inmaculada Concepción. Eso es lo que usted me está diciendo, porque una cosa, o sea, es decir, es eternamente virgen a que nació sin mancha de pecado. Hermano, amado. Tiempo. Muy bien. Vamos a darle entonces los últimos 5 minutos de conclusión, o como lo quieran usar, a la apologista Boris Vilen. Finalmente, José Luis también estará dando sus últimos 5 minutos. Cuando esté listo, me avisa, Boris. Total y completamente, perdón. Disculpen. Ahora sí. Total y completamente listo. Adelante. Ok, muchas gracias. Ok, voy a citar a Martín Lutero ya para dar el pacatazo total y completamente tremendo. Dice, así dice, también nosotros nos vemos obligados a decir, creo y estoy seguro de que la iglesia cristiana ha permanecido en el papado. Otra vez. Creo y estoy seguro de que la iglesia cristiana ha permanecido en el papado. Esto te lo dice en el comentario de Mateo capítulo 24, en los sermones también de Juan capítulo 14, versículo 16, en 1538, sobre Juan 16, capítulo 1, 2 también, y también te lo dice este mismo historiador de Lewis, o sea, de un protestante de protestantes, en el volumen 24, en la página 305. Te lo dice explícitamente y yo te estoy dando datos verídicos explícitos donde la misma reforma admite que el mismo papado es precisamente algo totalmente establecido por el mismo Cristo y tiene la autoridad, te decía en el mismo principio, de legislar, de permitir y de no permitir, de hablar a ex cátedra, de estar encima de ¿qué? De la Iglesia universal. Te lo dice explícitamente. Ahora vamos a ver un poquito más. Vamos a hablarte, aquí está, hablándote de la palabra de Dios, y esto también un argumento del mismo Martín Lutero, explícito y textual. El papado, hablándote de la palabra de Dios, hablándote de Primera de Pedro, hablándote de toda la Biblia en general. Hablemos claro, y hablando claro, el mismo Martín Lutero, el padre del protestantismo, que rige a todas ustedes sus confesiones, te dice explícitamente, grábense esto para poder pues aprender un poquito más. El papado tiene la palabra de Dios y el oficio de los apóstoles. Otra vez, el papado tiene la palabra de Dios y el oficio de los apóstoles. Continúa y dice, y de ellos hemos recibido las sagradas escrituras. Otra vez, y de ellos hemos recibido las sagradas escrituras, el bautismo, el sacramento y el oficio de predicar. A nosotros mismos nos resulta difícil refutarlo. No pueden refutar esto. No lo pueden hacer. Así que, total y completamente estás refutado. Esto te lo dice en el sermón de Juan capítulo 14, versículo 16, 1538. También te lo habla en la teología de Martín Lutero, traducido también por el mismo Robert C. Schulz. Esto en Filadelfia, en la impresión de 1966, página 339, en el volumen 46, página 55 también, y también te lo dice Cruciger,
hablándote también, Lewis, también en el volumen 24, en la página 304. Te estoy hablando total y completamente con evidencia, con argumentos, y te lo está diciendo explícitamente. Yo pienso que ya no hay cara para ustedes en este mismo debate. O tendrás que negar tu confesión protestante, o tendrás que irte solo para sostener, te digo, que el papado no es otorgado, que la infalibilidad del papa no es otorgado, que la palabra de Dios esté en el papa, hablándote de la infalibilidad, porque hablándote ex cátedra te decía yo que estaba bajo la asistencia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo habla a través del papa cuando habla ex cátedra, o sea, en esta infalibilidad, y por lo tanto no puede fallar. ¿Y qué te decía Martín Lutero? El papa tiene la voz de Dios, el papa tiene que la palabra, te lo vuelvo a leer para no parafrasear, no me gusta parafrasear. Te dice explícitamente así, el mismo Martín Lutero. ¿Dónde está? Dice, perdón, aquí está. El papado tiene la palabra de Dios. Te lo está diciendo explícitamente. O sea, si nosotros escuchamos al Papa hablar a ex cátedra, es palabra de Dios. Para Martín Lutero es palabra de Dios. Así que estás total y completamente refutado. Con el argumento que me dijiste, tal vez, ¿no? Un poquito para escapar, el mismo Martín Lutero no se separó de la Iglesia Católica. El mismo Martín Lutero, su sentimiento no fue separarse de la Iglesia Católica. No lo fue. Su sentimiento de Martín Lutero, bajo sus propias concepciones, era reformar algunas cosas de la Iglesia Católica. Más que todo, digámoslo así, el divorcio, porque no le permitían casarse de nuevo. Ese era su punto principal para el mismo Martín Lutero. Lee un poquito sobre las 50, ¿qué te digo? 50 motivos por el que el mismo Martín Lutero fue excomulgado. Te lo dejo de tarea para la casa. Bueno, vamos a irnos un poquito más. Y te voy a seguir citando, por ejemplo, tus mismos eruditos. A ver, vamos a irnos a cuál erudito, vámonos. A ver, aquí. Aquí mismo. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está, y te dice explícitamente, a ver quién te dice, el comentario bíblico sobre el expositor D.A. Carlson, que es también protestante, dice, sobre la base de la distinción entre Petros y Petra, muchos han tratado de evitar identificar a Pedro como roca sobre la cual Jesús edifica su iglesia. Pedro es una mera piedra, se alega, pero Jesús mismo es la roca. Otros, terminó la frase, otros adoptan una distinción, sin embargo, si no fuera por las reacciones protestantes contra los extremos que interpretan, dice, es dudoso, dice, la roca es el mismo apóstol San Pedro, te lo dice explícitamente. Gracias. Bien. Disculpen un segundo. Denme por favor 30 segundos, ¿ok? Les ruego sus disculpas. Dale. ¿Me escuchan? Boris, ¿me escuchas? ¿Que me llamaron? Yo sí te escucho. Es que haz de cuenta que me llaman y se pierde aquí el audio. Ok, pero ahí te escuché, perfecto, gracias. Dani, adelante. Sí, disculpen que haya tenido un inconveniente. Han venido a hacer una visita, bueno, del presidente de la urbanización donde vivo. Y, bueno, discúlpeme. Oh, muy bien. José Luis, ¿me avisas cuando estés listo para tomarte tu tiempo? Sí, mi hermano. ¿Me avisas tú? Bueno, yo, ya. ¿Aló, José Luis? Sí, ¿me escuchas? No le escucho. Voy a salir y voy a volver a ingresar. Sí, mi hermano. Ok, hasta mientras déjame saludar a todos los que se están conectando pues al canal Nicaragua Pit Católico, al canal Betty Valenzuela, al canal Huella Católica, a mi canal que se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana. Espero que pues bueno, se suscriban, den el botón de like, rompan la pantalla pues suscribiéndose, compartiéndolo, etcétera. Adelante, José Luis, dime.
Bueno, no vienen. Muchas gracias a todos los que están pues presentes aquí. Espero que les voy a esperar un poquito de tiempo más y si no vienen, yo también voy a salir del debate. Muchas gracias, mis amigos, todos los que han estado aquí pendientes, presentes. Ah, pues bueno, ahí está José Luis. José Luis, si no viene Dani, yo te tomaré el tiempo. Bueno. Ok, dale en 3, 2, 1, vamos. ¿Me escuchas? Ah, aquí está Dani, ya volvió. Adelante, Dani. Sí, estaba ahí, sino que no me ingresaban ustedes, pues. Sí, no, es que me llamaron, me están llamando aquí. Ok, igual a mí, mira qué maldoso. Muy bien, vamos a tomar el tiempo y, ok, José Luis, listo, puedes empezar. Ok, bueno, en esta parte de 5 minutos sencillamente voy a decir de que pues no pudo comprobar con la Biblia, Boris, lo de la infalibilidad papal, ¿no? Él simplemente se expresó de alguna manera para decir que es que tiene una autoridad, pero ese no era el tema, ¿verdad? Que es que la Petra es Pedro, no, eso es una locura, porque usted me tendría que tener a Pedro de doble naturaleza. Imagínense, me tiene que tener una persona teándrica, al igual que Cristo Jesús, para que se le pudiera aplicar eso. Eso es una locura. Además que yo le empecé diciendo de que ahí hay un artículo monádico, ¿verdad? Eso es artículo monádico, se me olvidó ahorita, bueno, la declinación ahorita. Es decir, me está diciendo que como está conjugado con un artículo, la Petra, es la persona de Jesús, porque sencillamente Cristo Jesús es Cristo Jesús es esa piedra sobre la confesión de Pedro, que está en el contenido de la confesión de Pedro, para hacerme explicar. Entonces, sencillamente ese no era el tema. Yo también estuve diciendo que en la Vulgata Latina, para Pedro era Petrus, y no vemos en el Antiguo Testamento, por lo menos yo no he encontrado Petrus, ¿verdad? Pero en cambio Petram sí. Es decir, Jerónimo y estas personas entendían que había una distinción en el mismo latín. Petrus para Pedro y Petram para Jesús. ¿Por qué? Porque ese mismo Petram en el Antiguo Testamento, y eso fue lo que yo empecé diciendo, se le aplica a Cristo Jesús, ¿verdad? Tanto por analogía y por tipos y antitipos. Se le aplica ahí. Ahora, yo le estuve hablando del numeral 2035, 825, las contradicciones del 889 con el 890 y con el 891, ¿verdad? No hablo nada, absolutamente nada de esos numerales, ¿verdad? Estuve citando también el numeral 124, el 114, ¿verdad? Es decir, que en la analogía de la fe, es decir, que cómo es que se entiende de que el mismo magisterio católico ha canonizado a personas que sencillamente eso solamente lo hace Dios, es decir, que solamente ante los ojos de Dios sabe quién es santo, por más de que la persona pudiera haber sido lo más santa, ¿sí? Así de sencillo, es decir, ni siquiera vemos padres prenicianos diciendo, bueno, es que tal persona es santo por esto y por esto, no, o sea, no. Eso no lo encontramos. ¿Qué más yo le estuve citando? El numeral 124, el 2070. ¿Verdad? Que eso era lo interesante. ¿Cómo es que en el numeral 2070 se mencionan los 10 mandamientos como el mandato de Dios, el decálogo de Dios? Pero cómo es que este mismo magisterio ha anulado dentro de lo que sería el decálogo, lo ha adulterado y le ha añadido otras cosas. Acordémonos de lo que dice el libro de Apocalipsis, el que le quite, el que le añade las plagas de Egipto, ¿verdad? Entonces la pregunta es esa, ¿qué clase de infalibilidad es esa? Tanto por un magisterio como con una cabeza que representa ese magisterio. ¿Qué clase de infalibilidad es esa? Que por un lado dice, sí, es que estos son los mandamientos, pero por otro lado dice, no, estos no son los verdaderos mandamientos porque ya estamos en una nueva dispensación, etcétera, etcétera. Es decir, adulterando la misma palabra, ¿verdad? Porque precisamente yo le citaba lo que era 2 Timoteo 3:15. Si esa palabra también en su contexto ya los mismos apóstoles usaban en la Tanaj, dentro de esa Tanaj estaba el decálogo.
¿cómo es que no vemos ninguno de los apóstoles adulterando el decálogo, ni siquiera Pedro? Es decir, no vemos a un Pedro diciendo, bueno, yo voy a decir que esto, bueno, voy a decir es cátedra o por una carta o como se le dé la regalada gana, decir que esto sí es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios. Empieza con lo que serían los papas así a determinar qué sí es y qué no es, ¿verdad? Bajo ciertos contextos. Entonces ese es un problema. ¿Cómo es que en el numeral 2070 se mencionan los 10 mandamientos como pertenecientes a la revelación de Dios, ¿verdad? Es decir, eso lo dice el magisterio, pertenecientes a la revelación de Dios. Pero si esa revelación de Dios la vemos tanto en el Antiguo Testamento, prefigurando al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento explicando el Antiguo Testamento, como lo dice también el magisterio de la Iglesia, entonces ¿cómo se anulan? ¿Cómo explican esa contradicción? ¿Sí? O esa infalibilidad magisterial, explicada también en el numeral 889 y en el 869. ¿Sí? Igual, en ese mismo, quiero hacer hincapié en el numeral 869, ¿verdad? Porque dice que evidentemente no vemos, ¿verdad? Que hable que este Pedro, lo que él diga sobre los demás como es cátedra, ¿verdad? Porque sencillamente en el numeral 869 se habla de primero entre iguales, ¿sí? Y lo del primus inter pares también le estoy hablando, ¿verdad? ¿Qué más? Eso fue lo que yo cité. En la parte de las refutaciones simplemente se citó 2, 3 eruditos, pero es que aquí no, aquí lo que él tiene que probar es por la escritura la infalibilidad papal. Y estuvo citando a Lutero. Tiempo. Bueno, le quería citar a Lutero en Gálatas 1:4-1:6 para ver qué era lo que decía Lutero de Roma. Pero bueno, no, ni modo, ya para te la doy próxima. más segundos. Sí, ya te doy varios segundos de más. Sí, bueno, en los debates que a veces no hay tiempo para citar todo lo que queremos, discúlpenme, pero a todos les he regalado 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos para que terminen la idea, pero ya es mucho. Muy bien, ha terminado este debate, ha concluido, y vamos a pedirle rápidamente a los dos expositores, a los dos debatientes, que puedan despedirse. Tienen 1 minuto, por favor, nada del debate, solamente es despedida, ¿ok? Adelante con Boris Glenn, con 1 minuto. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. José Luis, gracias por estar aquí en este debate. A Dani Totocaya también por moderar el debate. Gracias a todos los que están escuchando. Saludo a Robert Bartra también, que estaba aquí. Pues bueno, muchas gracias a todos los que han estado presentes, comentando, dando like, compartiendo el mismo video. Pues bueno, este debate también se va a transmitir, o se está transmitiendo en bastantes canales católicos. Muchas gracias por eso. Un saludo muy afectivo a todos y pues Dios los bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Chao, chao. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a darle este minuto de despedida a nuestro hermano José Luis. Adelante. Adelante, José Luis. Bueno, muchas gracias primero que todo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia. Gloria a Dios. Muchas gracias a Boris por haber participado. Y muchas gracias también para el hermanito Dani Totocayo, que muy buen moderador. Y pues la verdad es que yo tengo aquí como 20,000 apuntes y no sabía de dónde agarrar. O sea, agarré como lo más principales, falta el tiempo, pero bueno. Disculpe también a Boris si en algún momento lo ofendí. Yo sé que a veces yo soy un poquito duro, pero pues esta es la realidad, ¿verdad? La realidad es que hay que defender, como dice Judas 1:3, contender por la fe dada una vez a los santos. Contendemos por esa fe, que es nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esperemos que sigamos en contacto para seguir debatiendo y pues ya, yo creería que sería todo, la verdad. Amén. Dios los bendiga mucho. Ha sido un placer haberlos moderado. Esta es la primera vez que hago una moderación de un debate. Bueno, pues me alegro mucho de estar aquí con ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Boris Glenn, que te bendiga mucho, José Luis. Bueno, ya pronto tendremos algunos debates. El debate ha concluido. Hasta la próxima.